Buenos días. Nuestro grupo de exposición está conformado por Luis Fernando Piraquicha Junco, David Fernando Wilches y quien les habla Juan Alejandro Sánchez Riz. El tema que nos corresponde es WBS, OBS y PBS. WBS es un documento que descompone el alcance o producto resultante del proyecto en paquetes de trabajo individuales, incluyendo aquellos relativos a la propia gestión del proyecto. De esta forma, cada nivel muestra los paquetes de trabajo que forman parte del paquete de nivel superior. ¿Qué nos quiere decir esto? Que vamos a desglosar cada actividad que vamos a desarrollar para poder llegar a nuestro producto final, que es la entrega final de la vivienda, en el cual podemos presentar pues lo que es la parte de cimentaciones, los trabajos premililares, toda clase de pañetes, pero eso ya lo vamos a explicar más adelante con su respectivo ejemplo. Bueno, como le decía anteriormente, pues acá vamos a explicar más o menos de qué se trata el desglose de las actividades, a lo que nos hace referencia el WBS. Entonces, pues acá vemos en como tal el presupuesto que ya hacemos una descripción de cada actividad que vamos a desarrollar. Como la primera actividad, pues va a ser el campamento, que son los preliminares. Luego va la cimentación, que tiene su excavación, los concretos que vamos a utilizar con su respectiva con su respectiva instalación, por así decirlo, sus bases, sus aceros de refuerzos, la parte estructural, la mampostería, los pañetes, las instalaciones hidráulicas y sanitarias, la parte en pintura, enchapes, pisos, cubiertas, cielos rasos, carpintería en madera, carpintería metálica, aparatos sanitarios, vidrios y chapas. Y pues cada actividad tiene su desglose como debe ser. Digamos, acá va el campamento, que va ayudante albañilería, bisagra común, ganchos de ternil. Cada actividad pues tiene su desglose aún más en lo que vamos a utilizar, digamos como los ayudantes, los materiales que vamos a utilizar y la herramienta que vamos a utilizar. De esta forma pues podremos obtener un mejor WS. Buenas tardes, les voy a hablar del OBS. Sus siglas traducen Estructura de Desglose Organizacional. Para que una gestión de proyectos tenga éxito, requiere una planificación detallada y una estructura organizada. Antes de empezar, se tiene que identificar las tareas que componen el proyecto y así poder decidir quién va a llevar a cabo el trabajo. En estas OBS, pues la estructura de desglose de la organización es como un paso intermedio en todo el proceso de desarrollo del proyecto. Esto ayuda a identificar a sus empleados que se encargarán del proyecto y también a determinar cuáles son sus responsabilidades. Cuando finalice todo, la planificación del proyecto con tareas y responsabilidades, las OBS se ocupan del aspecto organizativo del proyecto y la preparación de OBS utiliza un proceso similar a las WS, pero para la estructura de la organización de la obra. La gestión del proyecto se desglosa el equipo del proyecto en unidades organizativas. En el caso de nuestro proyecto, pues nosotros tenemos la construcción de una casa de 2 plantas. Eh, el tipo de contrato es un contrato privado con un particular. Entonces el inicio de este proyecto es así. Este proyecto se hizo con un particular para la construcción de una casa. La primera parte de este proyecto fue hablar con la persona o el cliente que desea realizarla. Luego de eso, concertar cuál es el deseo del cliente para la construcción en un área determinada, en un lote. Y pues para esto es necesario conocer las medidas del lote y su ubicación y así poder consultar con el POT y la norma urbanística para determinar su índice ocupacional y su índice de construcción. Esto básicamente determina el área que se puede construir y su altura en pisos. Luego de concertar con el cliente los precios de diseño y los profesionales involucrados en el proyecto. Es decir, que para nuestro proyecto nosotros primero hicimos unos costos indirectos, que estos en qué consisten. Estos son el estudio topográfico, el estudio de suelos, el diseño arquitectónico, el diseño estructural,
el diseño hidrosanitario, el diseño eléctrico y el diseño de la red de gas. Esto básicamente son los primeros trabajos que se hacen para poder iniciar una obra de construcción. Eh, digamos, lo primordial es el estudio de suelos para saber la capacidad portante del suelo y para saber qué cimentación o qué clase de cimentación debemos utilizar. Esto también depende del diseño estructural. Bueno, estos son los precios que se concertaron con el cliente para poder iniciar su construcción. Luego de esto, ya conociendo estos precios y estos diseños, ya tenemos un total de 10.250.600. También con esto ya determinamos quiénes son los responsables del proyecto, cuál es su función dentro del proyecto, y también con esto podemos empezar a crear un presupuesto. Para esto necesitamos el diseño arquitectónico y ya con el diseño arquitectónico podemos generar un presupuesto, que es donde nosotros podemos empezar a saber el costo de nuestros materiales y así determinar el valor total. En el caso de nuestro presupuesto, pues es de 399 millones de pesos. Luego de haber creado el presupuesto, nosotros utilizamos esta información, pero estos son solo los costos directos, es decir, solo el precio de los materiales y sus cantidades. Luego de esto, pues necesitamos conocer los precios de la mano de obra de cada uno de estos ítems, y pues para eso necesitamos hacer un análisis de precios unitarios. Y pues lo que nos permite este método es precisamente eso, conocer cómo se inicia un proyecto, cuál es su punto medio y cuál es su punto final. Aquí, como lo podemos ver aquí en la hoja de Excel, pues aquí ya contamos con el análisis de precios unitarios ítem por ítem y título por título. Los títulos son preliminares, cimentación, estructura, mampostería, pañetes, hidrosanitario, pintura, enchapes, pisos, cubierta, cielo raso, carpintería de madera, carpintería metálica, aparatos sanitarios, vidrios y chapas. Y de esta manera pues nosotros ya tenemos un presupuesto para iniciar la construcción. Con el último punto, voy a explicar qué es el PBS, el cual significa Production Breakdown Structure, y pues voy a explicar para qué sirve, cómo funciona y cómo lo aplicaríamos en nuestro proyecto, el cual es una vivienda de 2 plantas con altillo. Entonces lo primero que voy a hacer es explicar para qué sirve o qué es el PBS. Entonces decimos que el PBS es una descomposición jerárquica de todos los productos que se deben crear en un proyecto partiendo de lo que llamamos producto de proyecto, que es el resultado esperado del proyecto desde diferentes puntos de vista. Bueno, también nos dice que en la gestión de proyectos se entiende como PBS a la técnica mediante la cual se desglosan los productos en función de su componente físico o de sus funcionalidades. Esta técnica sirve para facilitar el análisis y documentación del producto, de modo que con un simple vistazo tengamos la idea clara de qué parte del componente o producto estamos mirando. Como decía antes, el PBS se establece de forma jerárquica, siendo el producto final el inicial de la misma y mostrando a través de las características lo que necesitamos. Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, antes de continuar, decimos que en nuestra casa hay varios costos directos, el cual tenemos acá en la pantalla, como se ve.
que serían los preliminares: cimentación, estructura, mampostería, pañetes, instalaciones hidrosanitarias, pintura, enchapes, pisos, cubiertas, cielos rasos, carpintería en madera y carpintería metálica, aparatos sanitarios y vidrios. Esa sería como tal lo que hay dentro de nuestra estructura. Ese sería nuestro proyecto como tal, la construcción de una casa, y ese sería. Ahora nos dice el PBS que nos sirve para desglosar el proyecto detalladamente. ¿Con qué fin? O sea, nos dice que lo desglosemos de tal manera que sea fácil entenderlo para cualquier persona. Entonces, en ese punto ya vendrían lo que son los APU, en nuestro caso, el cual nos dice que en preliminares habría un campamento nomás, pero el PBS sería desglosarlo. O sea, campamento, nos dice qué es lo que hay que usar en ese campamento para pues construir el campamento. Necesitaríamos un ayudante, albañilería, bisagra común número 3, gancho, teja, madera, madera barco para clavo, oficial de albañilería, portacandados, puntillas, receo común, teja, eternit, concreto y herramienta y equipo menor. Ahora voy a decir para qué sirve el PBS. Bueno, el Product Break Structure sirve para desglosar un producto complejo en componentes más pequeños, como lo estaba explicando acá, que es el campamento, y lo desglosamos en componentes más pequeños. Por lo tanto, es más manejable o más sencillo de entender, los cuales acabarán formando parte de un trabajo mostrado de forma clara y de desarrollo útil. Queda claro entonces entender por qué se necesita usar el PBS en un tipo de proyecto, pues para ver las cosas más detalladamente. Es también importante proporcionar una representación visual del producto o de lo que estamos haciendo para ver qué es en sí lo que estamos creando. Entonces por eso desglosamos ahora en cimentaciones o en preliminares. Vamos a ver que desglosamos cada cosa pues para que sea más entendible. De esta manera pues es como aplicaríamos el PBS a nuestro proyecto, mostrando qué se necesita para hacer ese ítem que funcione, qué gastos vamos a tener más desglosadamente, qué valor tendría, y pues esta sería la forma en la que podría explicar a mi proyecto cómo funcionaría el PBS. Gracias.